En enero de 1945, el condado de Ottawa, Michigan, registró 3 incidentes aparentemente inconexos, todos relacionados con un pequeño establecimiento de carretera conocido como Marrow Inn. El primer informe se refería a la desaparición de una mujer. El segundo se refería a ruidos y actividad inusuales dentro del edificio, documentados por el dueño de una gasolinera cercana. El tercero provenía del Servicio Postal de los Estados Unidos. Las cartas del hotel habían empezado a llegar con sellos deformados y huellas dactilares ilegibles que no coincidían con las de ningún empleado del hotel registrado. La posada era una estructura victoriana de ladrillo de 3 pisos, construida en 1898, ubicada a 9 kilómetros de Edlewood. En el momento de la investigación, 6 de las 12 habitaciones seguían funcionando. Sin embargo, el edificio presentaba un comportamiento anómalo que no se podía explicar desde el punto de vista de la ingeniería y la física. El 11 de enero de 1945, Elma Avery Drew, de 27 años, bibliotecaria de Topeka, Kansas, se registró en el Marrow Inn. Tenía previsto continuar hasta Cleveland, pero se había bajado del autobús antes de tiempo por razones nunca aclaradas. El libro de registro registraba su hora de llegada a las 18:06. Su firma estaba hecha con tinta negra, aunque solo había un bolígrafo azul disponible en la recepción. El recepcionista, Quincy M. Pratt, sostuvo que Drew había usado exclusivamente su bolígrafo. A la mañana siguiente, Drew no apareció a desayunar. Su habitación, la número 3, estaba sin llave, pero sellada por dentro. La habitación estaba vacía. Su maleta seguía sin deshacer. La cama estaba hecha y sus zapatos estaban junto al radiador. En el espejo, alguien había escrito con tiza blanca, 211, no mirar. Las muestras de cabello recuperadas del lavabo pertenecían a 2 personas diferentes, pero compartían perfiles de ADN idénticos, una condición descrita en el informe forense como biológicamente imposible. Una investigación posterior reveló que, en 1931, otra mujer llamada Drew había desaparecido de la misma habitación de hotel. Una fotografía de esa mujer, visualmente casi idéntica a Elma, tenía una nota manuscrita en el reverso: habitación 3. Demasiados espejos. El personal del hotel reportó perturbaciones que coincidieron temporalmente. Cada noche, a las 2:11 de la mañana, se producían fallos eléctricos, acompañados de apagados totales de todos los electrodomésticos, resonancia en las tuberías y pasos desde el ático, a pesar de no tener acceso oficial a ese espacio. El cuaderno personal de Pratt contenía docenas de bocetos de espejos en diversas configuraciones. Debajo de la entrada de la habitación 3 se leía: no refleja, espera. El 14 de enero, el inspector técnico Elmer Exxon pasó la noche en la habitación 5. Documentó un corte de electricidad a las 2:11 de la mañana, una interferencia de radio en la frecuencia de 11,3 MHz, durante la cual una voz femenina transmitió: sigo aquí. Tras el restablecimiento del suministro eléctrico, todos los relojes del edificio se atrasaron 4 minutos. A la mañana siguiente, encontraron a Exxon en el ático, sentado en una silla con los ojos cerrados, afirmando no recordar haber salido de su habitación. No había escalera que condujera al ático. Las irregularidades espaciales de la habitación 3 incluían una ventana vista desde el exterior y 2 desde el interior. Los reflejos en los espejos se comportaban de forma asincrónica con retrasos de 0,3 segundos. Se encontró una tercera almohada debajo de la cama, que no constaba en ningún inventario. La abertura de ventilación conducía a una cavidad sellada de la que emanaban sonidos similares a una respiración amplificada. El 17 de enero de 1945, a las 2:11 de la mañana, el Marrow Inn ardió de adentro hacia afuera. Los testigos reportaron un pulso brillante y un zumbido similar al de un transmisor. Solo quedó un botón de Quincy Pratt, hallado en los cimientos. El cuerpo de Elma Drew nunca fue localizado. En el lugar se formó un cráter de 4,2 metros de ancho que contenía un líquido transparente que se evaporó con la luz del día, dejando huellas de pisadas que irradiaban hacia afuera y que no correspondían a ninguna talla de zapato conocida. Almohadilla capítulo 1, el patrón emerge. La ampliación de la investigación reveló que el historial del Marrow Inn contenía un patrón sistemático de desapariciones que ocurrían cada 14 años desde 1903. Cada incidente involucraba a mujeres de entre 25 y 30 años, todas con variaciones del apellido Drew o Drew.
Las víctimas invariablemente solicitaban la habitación 3 y desaparecían durante su primera noche, dejando idénticos mensajes escritos con tiza en el espejo. El examen de los registros del condado por parte del inspector detective Harrison Blackwood identificó 7 desapariciones previas: Constance True 1903, Millicent True 1917, Mary Catherine Drew 1931 y otras 4 personas cuyos archivos habían sido extraídos deliberadamente de los archivos. Los archivos desaparecidos dejaron carpetas vacías con una sola anotación: transferido a la autoridad federal, nivel de clasificación 7. Cada desaparición ocurrió durante el mismo periodo de 4 días en enero, y siempre a las 2:11 de la mañana de la tercera noche de estancia del huésped. Los mensajes espejo evolucionaron cronológicamente: no escuches 1903, están llamando 1917, están esperando 1931 y, finalmente, no mires 1945. La progresión sugería una urgencia creciente o la proximidad de una amenaza indefinida. El registro de huéspedes del hotel contenía anomalías adicionales. Las firmas de las 7 mujeres Drew presentaban características caligráficas idénticas a pesar de abarcar 4 décadas. El análisis de tinta reveló que todas las firmas se realizaron con el mismo instrumento de escritura: una pluma estilográfica fabricada en 1898 con una composición de tinta no desarrollada hasta 1943. Los registros laborales de Quincy Pratt indicaban que había trabajado en el Marrow Inn desde 1899, lo que le daba aproximadamente 70 años en 1945. Sin embargo, los testigos lo describieron sistemáticamente como alguien de unos 30 años. Su expediente personal no contenía certificado de nacimiento, número de la seguridad social ni historial laboral previo. El único documento era una nota manuscrita: contratado por la gerencia anterior, puesto permanente, no requiere revisión. Los planos arquitectónicos del hotel, al compararlos a lo largo de diferentes décadas, mostraban que la habitación 3 se desplazaba por todo el edificio. En 1903, se documentó que estaba en la primera planta. Para 1917, se había trasladado a la segunda. Los planos de 1931 la mostraban en la tercera planta, donde permaneció en 1945. Las dimensiones de la habitación se mantuvieron constantes, pero su ubicación dentro de la estructura del edificio cambió sistemáticamente. El espejo de la habitación 3 se reemplazaba tras cada desaparición, pero los espejos de reemplazo presentaban propiedades anómalas idénticas. Los registros de fabricación de Grand Rapids Glass Company mostraban que habían suministrado espejos por encargo para el Marrow Inn cada 14 años desde 1903. Los espejos se fabricaban según especificaciones que incluían un respaldo de plata mezclado con compuestos metálicos patentados proporcionados por la gerencia del hotel. La cobertura periodística local sobre las desapariciones mostró una supresión sistemática de información. Los informes iniciales describieron los incidentes con detalle, pero los artículos posteriores fueron cada vez más breves y menos específicos. El caso de 1931 solo recibió una breve mención en la página 7 del Grand Rapids Herald, a pesar de haber sido noticia de primera plana cuando se informó por primera vez. Los registros editoriales indicaron presión externa para minimizar la cobertura. Los registros financieros del hotel revelaron pagos a una consultora llamada Temporal Research Associates, que inició operaciones en 1898 y tenía oficinas en Detroit. Los servicios que ofrecía incluían gestión de anomalías cronológicas y consultoría de estabilidad dimensional. Al intentar localizar la dirección actual de la empresa, no se encontraron registros comerciales ni declaraciones de impuestos. Los registros de defunción del condado mostraron un patrón inusual de mortalidad entre los huéspedes del hotel que sobrevivieron a sus estancias. Ex-huéspedes fallecieron a tasas estadísticamente imposibles en los 2 años posteriores a su visita al Marrow Inn. Las muertes se atribuyeron a diversas causas, como accidentes, enfermedades repentinas y suicidios, pero todas ocurrieron exactamente a las 2:11 de la mañana, según los informes forenses. El sótano del hotel contenía una habitación que no aparecía en ningún plano arquitectónico. Solo se podía acceder a ella a través de una puerta oculta tras la caldera. En su interior, los investigadores encontraron una colección de objetos personales de huéspedes anteriores, joyas, fotografías, ropa y notas manuscritas.
Todos los objetos se conservaban en perfecto estado a pesar de décadas de almacenamiento. Las notas manuscritas tenían el mismo contenido. Ahora lo entiendo. Esperaré a que llegue el momento. La vigilancia continua del Marrowing por parte del equipo de investigación reveló que el edificio nunca estuvo realmente vacío. Los detectores de movimiento ubicados en toda la estructura registraron patrones de movimiento que sugerían la presencia de varias personas moviéndose por el hotel durante los periodos oficialmente vacíos. Los patrones de movimiento coincidían con la actividad humana normal: caminar, subir escaleras, abrir puertas y reunirse en zonas comunes. El equipo de imágenes térmicas detectó señales de calor compatibles con cuerpos humanos en habitaciones que, tras una inspección física, estaban vacías. Las señales de calor aparecieron con mayor frecuencia en la habitación 3, donde la temperatura se mantuvo constante en 37 grados centígrados, 98.6 grados Fahrenheit, en el punto exacto donde un cuerpo humano generaría calor al estar acostado en la cama. Equipos de grabación de audio captaron conversaciones en idiomas que los expertos en lingüística no pudieron identificar. Las conversaciones ocurrieron durante los cortes de electricidad de las 2:11 de la mañana e involucraron a varios oradores que discutieron temas como protocolos de preparación, alineación temporal y mantenimiento del umbral. El análisis de voz sugirió que las oradoras eran mujeres de entre 25 y 30 años con diversos acentos regionales. El sistema telefónico del hotel generaba llamadas a números que no figuraban en ninguna guía telefónica. Las llamadas se realizaban desde la habitación 3 a las 2:11 de la madrugada cada noche, con una duración de exactamente 4 minutos. Los registros de la compañía telefónica Bell mostraban que las llamadas se enrutaban a través de centrales telefónicas que habían sido desmanteladas décadas atrás. Al analizar los números de los destinatarios, se formaron secuencias matemáticas que correspondían a fechas de desapariciones anteriores. Las fotografías de vigilancia del exterior del hotel mostraban luces en las ventanas durante los periodos en que no había suministro eléctrico. Las luces se movían por la estructura en patrones que sugerían actividad organizada, reuniones en el vestíbulo, procesiones subiendo por la escalera y actividad prolongada en la habitación 3. Las luces parecían ser velas o lámparas de aceite, aunque no se encontraron tales objetos en el edificio. El registro de huéspedes del hotel siguió recibiendo nuevas entradas a pesar del cierre policial del edificio. Las firmas aparecieron de la noche a la mañana, escritas con la misma caligrafía que las mujeres desaparecidas. Las nuevas entradas fueron fechadas progresivamente en el futuro: 1959, 1973, 1987 y 2001. Cada entrada solicitaba la habitación 3 y estaba firmada como True, con ligeras variaciones en el nombre de pila. Los residentes locales informaron haber visto a mujeres caminando hacia el hotel al anochecer. Las mujeres coincidían con la descripción física general de los huéspedes desaparecidos: jóvenes, bien vestidas, con maletas individuales. Los testigos que intentaron acercarse a estas mujeres las encontraron incorpóreas, atravesando las barreras físicas sin ningún obstáculo. Las ventanas del hotel reflejaban imágenes que no correspondían al interior del edificio. Los observadores ubicados fuera del edificio vieron habitaciones amuebladas, gente moviéndose y el funcionamiento normal del hotel. Estos reflejos fueron más nítidos durante los cortes de electricidad de las 2:11 de la mañana, cuando los sistemas eléctricos del edificio no funcionaban. El sistema de suministro de agua del edificio funcionaba independientemente de la red municipal. El agua seguía fluyendo de los grifos a pesar de que la conexión principal estaba cortada. La temperatura del agua se mantuvo constante a 37 grados centígrados, 98.6 grados Fahrenheit. Y el análisis químico reveló que contenía trazas de elementos presentes en el plasma sanguíneo humano. El espacio del ático del hotel se expandió y contrajo según un cronograma desconocido. Las mediciones tomadas en diferentes fechas mostraron que las dimensiones del ático variaban hasta en 500 pies cuadrados. El espacio era mayor durante el periodo de desaparición de enero y menor durante los meses de verano. Los cambios dimensionales se produjeron sin afectar la apariencia exterior del edificio. La investigación de los cimientos del hotel reveló una red de túneles que se extendían bajo el área circundante. Los túneles se construyeron con los mismos materiales que el sótano del edificio y contenían cámaras decoradas con objetos de diferentes periodos históricos. Las cámaras estaban dispuestas en un patrón que formaba un círculo perfecto con el hotel en el centro.
El espejo de la habitación 3 reflejaba imágenes de diferentes épocas al observarlo desde ángulos específicos. Las escenas reflejadas mostraban la habitación tal como se veía durante desapariciones anteriores, con las mujeres desaparecidas realizando acciones idénticas, desempacando maletas, escribiendo en diarios y acercándose al espejo con tizas blancas en la mano. El análisis técnico de las propiedades anómalas del Marrowing reveló un sofisticado sistema diseñado para manipular las dimensiones temporales y espaciales. La estructura del edificio incorporaba materiales y elementos de diseño que creaban patrones de resonancia capaces de afectar el flujo temporal local. La resonancia fue más intensa en la sala 3, donde las mediciones indicaron que el tiempo transcurría 0,3 segundos más lento que en las áreas circundantes. El sistema eléctrico del hotel contenía componentes anteriores a la invención de la generación de energía eléctrica. El cableado de cobre estaba dispuesto en patrones geométricos que coincidían con los símbolos de los textos alquímicos del siglo XVI. El cableado conducía la electricidad con normalidad, pero también generaba campos electromagnéticos que interferían con la precisión del cronómetro y causaban desplazamientos temporales en personas sensibles. El sistema de espejos del edificio funcionaba como una red de puntos de observación conectados a espejos correspondientes en otras dimensiones. Cada espejo del hotel mostraba reflejos ligeramente diferentes, lo que sugería que eran ventanas a versiones paralelas del mismo espacio. Los espejos de la habitación 3 servían como interfaz principal, permitiendo la comunicación bidireccional entre dimensiones. Los registros gubernamentales obtenidos mediante una citación federal revelaron que el Marrowing fue designado como centro de investigación temporal bajo la supervisión de una agencia federal anónima. El propósito del centro se describió como la vigilancia y gestión de anomalías cronológicas que afectan la estabilidad regional. El programa se clasificó con los más altos niveles de seguridad y operó ininterrumpidamente desde 1898. Las mujeres desaparecidas no fueron víctimas aleatorias, sino participantes seleccionadas en un proceso diseñado para estabilizar las fluctuaciones temporales. Cada mujer poseía marcadores genéticos que las hacían compatibles con el proceso de transferencia dimensional. Los marcadores se heredaban por vía materna y aparecían en la población a intervalos predecibles. El apellido Drew era un identificador que indicaba la posesión de las características genéticas requeridas. La ubicación del hotel se eligió específicamente por su proximidad a una anomalía temporal natural. Estudios geológicos revelaron depósitos minerales subterráneos que creaban campos electromagnéticos capaces de debilitar las barreras entre dimensiones. La estructura del hotel se construyó para aprovechar y concentrar estas fuerzas naturales, creando un entorno controlado para la investigación dimensional. Las 2:11 de la mañana coincidieron con el periodo de mayor estabilidad del campo magnético terrestre, lo que permitió transferencias dimensionales más seguras. La duración de 4 minutos coincidió con el tiempo necesario para que la barrera dimensional se abriera lo suficiente para el paso humano. Los apagones fueron un efecto secundario de los enormes requerimientos energéticos para el mantenimiento del portal dimensional. Las mujeres que desaparecieron no fueron asesinadas, sino transferidas a una dimensión paralela donde continuaron existiendo. Esta dimensión paralela era idéntica a la original, salvo por el desplazamiento temporal, lo que les permitía experimentar los mismos eventos repetidamente, manteniendo la conciencia de su situación. Las transferencias fueron voluntarias, aunque sus recuerdos fueron modificados para que el proceso pareciera involuntario. El personal del hotel, incluyendo a Kinsey Pratt, eran entidades dimensionales encargadas del mantenimiento de las instalaciones y de garantizar que el proceso de transferencia se desarrollara sin problemas. Parecían humanos, pero poseían una longevidad prolongada y la capacidad de manipular su apariencia física. Su función principal era preparar a individuos seleccionados para la transferencia dimensional y supervisar el estado operativo de las instalaciones. La Agencia Federal de Supervisión mantenía registros detallados de todas las transferencias dimensionales, incluyendo perfiles de las personas transferidas e informes sobre su situación en la dimensión paralela. Los registros indicaban que las mujeres transferidas formaban una comunidad en la dimensión paralela y trabajaban para establecer una comunicación permanente con la dimensión original. La destrucción del hotel no fue accidental, sino una interrupción planificada de las operaciones de la instalación. El proceso de transferencia se había vuelto inestable, lo que generaba riesgos de fugas dimensionales incontroladas.
la agencia federal ordenó el cierre de la instalación y la eliminación de toda evidencia física del programa de investigación dimensional. El incendio que destruyó la posada Marrow se generó por una implosión dimensional controlada, diseñada para sellar la anomalía temporal de forma permanente. El proceso requirió una sincronización precisa y niveles de energía que crearon los inusuales patrones de combustión y las perturbaciones electromagnéticas que presenciaron los observadores. El cráter se formó cuando el portal dimensional colapsó, creando una anomalía gravitacional localizada. La fase final de la investigación reveló que el caso de Marrow formaba parte de una red más amplia de centros de investigación dimensional operados por el gobierno federal en todo Estados Unidos. Existían centros similares en Oregón, Vermont y Nuevo México, todos diseñados para estudiar y controlar anomalías temporales que amenazaban la estabilidad dimensional. Las instalaciones operaban bajo la coordinación de la División de Seguridad Temporal, una agencia gubernamental clasificada establecida en 1897 tras el descubrimiento de portales dimensionales naturales. La misión de la agencia era prevenir viajes dimensionales no autorizados y mantener la integridad de la línea temporal principal mediante la gestión cuidadosa de las anomalías temporales. La selección de El Madriu para la transferencia dimensional no fue aleatoria, sino el resultado de décadas de rastreo genético. Su linaje familiar contenía los marcadores de ADN específicos necesarios para una transición dimensional segura, y su aparición en el hotel fue orquestada mediante la manipulación de horarios de transporte y técnicas de sugestión subliminal. Los registros de la agencia federal indicaban que se habían producido traslados dimensionales en el Marrow desde 1898, y que las instalaciones procesaron a aproximadamente 200 personas durante su vida útil. Las personas transferidas formaron una comunidad estable en la dimensión paralela y establecieron su propia versión del hotel como centro de recepción para los recién llegados. La dimensión paralela se describió como temporalmente bloqueada en el momento de la primera transferencia dimensional en 1898. Este bloqueo temporal impidió el envejecimiento y la muerte, a la vez que permitió a los residentes mantener plena conciencia de su situación. Los residentes podían observar los eventos en la dimensión original a través de la red de espejos, pero no podían influir directamente en los resultados. La destrucción del hotel se ordenó cuando el equipo de monitoreo detectó indicios de inestabilidad dimensional que podrían haber provocado una fusión catastrófica entre ambas dimensiones. La fusión habría creado paradojas temporales capaces de desmantelar la propia realidad. La clausura de las instalaciones se consideró necesaria para evitar este desenlace. Se reveló que la verdadera identidad de Kinsey Pratt era la del Dr. Marcus Whitmore, un físico que se había ofrecido como voluntario para la transferencia dimensional en 1899 para establecer la infraestructura de la dimensión paralela. Su extensa misión le exigía mantener las operaciones del hotel y, al mismo tiempo, servir de enlace entre ambas dimensiones. La presencia del equipo de investigación en el hotel durante sus últimos días no fue casual, sino parte de los procedimientos de cierre planificados de las instalaciones. La documentación del equipo serviría como registro oficial del cierre de las instalaciones y serviría de pretexto para la eliminación de toda evidencia física del programa de investigación dimensional. El líquido transparente hallado en el cráter se identificó como un residuo dimensional, un subproducto del proceso de cierre del portal. El líquido contenía materia de ambas dimensiones y se evaporaría de forma natural, sin dejar rastro permanente de la existencia de la instalación. Las huellas fueron dejadas por los residentes de la dimensión paralela que habían cruzado brevemente durante los últimos momentos de la instalación. La decisión de la Agencia Federal de cerrar las instalaciones del Marrow se vio influenciada por el desarrollo de tecnologías de control dimensional más avanzadas que hicieron obsoletos los sistemas primitivos del hotel. Las nuevas tecnologías permitieron una manipulación dimensional más precisa sin los riesgos asociados a las operaciones permanentes en las instalaciones. Los expedientes del caso fueron clasificados inmediatamente después de finalizar la investigación y transferidos a custodia federal. Los registros oficiales fueron censurados en gran medida, eliminando toda referencia a la investigación dimensional. La documentación restante describió los sucesos como fenómenos inexplicables que no requerían mayor investigación. El sitio de la antigua posada Marrow fue monitoreado continuamente para detectar indicios de actividad dimensional residual.
El equipo de monitoreo detectó niveles de distorsión temporal que disminuyeron gradualmente, lo que confirmó que el portal dimensional se había sellado con éxito. El sitio fue declarado seguro para el desarrollo civil en 1952. La destrucción del Marrowing marcó el final de la primera fase del programa gubernamental de investigación dimensional. Las lecciones aprendidas durante la operación de la instalación sirvieron de base para el desarrollo de sistemas de control dimensional más sofisticados, que se implementaron en instalaciones clasificadas de todo Estados Unidos. La agencia federal responsable de la investigación dimensional se reorganizó en 1947 y se incorporó a la recién formada Agencia Central de Inteligencia, CIA. El programa de investigación dimensional continuó bajo una clasificación más estricta y las operaciones se trasladaron a instalaciones subterráneas que proporcionaban mayor seguridad y contención. Se descubrió que los marcadores genéticos que hacían a los individuos aptos para la transferencia dimensional eran más comunes de lo que se creía inicialmente. La agencia federal estableció un sistema de monitoreo integral para rastrear a los portadores de estos marcadores y prevenir viajes dimensionales no autorizados. El sistema de monitoreo permaneció operativo hasta la última actualización del expediente en 1970. La dimensión paralela establecida a través de las instalaciones de Marrowing continuó existiendo independientemente tras el cierre del portal. La información recopilada mediante medios clasificados indicó que los residentes habían desarrollado su propia sociedad y trabajaban para establecer métodos de comunicación alternativos con la dimensión original. Las familias de las mujeres trasladadas recibieron notificación oficial de que las personas desaparecidas habían sido localizadas y vivían con nuevas identidades en lugares distantes. Se les proporcionó evidencia falsa de la nueva vida de sus familiares y se les disuadió de intentar contactarlas mediante diversas barreras administrativas y legales. La tecnología desarrollada mediante el programa de investigación dimensional tuvo aplicaciones más allá de la investigación científica. El potencial militar de los viajes dimensionales se reconoció tempranamente, lo que dio lugar a proyectos clasificados destinados a desarrollar capacidades de guerra dimensional. Estos proyectos se mantuvieron altamente clasificados y se operaron bajo estricta supervisión. La antigua ubicación del hotel no mostró indicios de actividad dimensional residual tras el desarrollo del sitio. La urbanización construida en el sitio experimentó patrones de actividad normales y los residentes no reportaron fenómenos inusuales. El portal dimensional parecía estar sellado permanentemente. La documentación de la investigación se conservó en archivos clasificados y se puso a disposición de investigadores con las autorizaciones de seguridad correspondientes. Los archivos aportaron información valiosa sobre las primeras técnicas de investigación dimensional y sirvieron de base para estudios posteriores sobre anomalías temporales. El caso estableció protocolos para la gestión de emergencias dimensionales y proporcionó un modelo para la clausura controlada de centros de investigación dimensional. Estos protocolos se aplicaron al cierre de centros similares durante las décadas de 1950 y 1960, a medida que el programa de investigación evolucionaba. El incidente de Marrowing demostró los riesgos asociados con la investigación dimensional sin control y condujo al establecimiento de estrictos protocolos de seguridad para todos los proyectos dimensionales posteriores. Los protocolos exigieron monitoreo continuo, sistemas de contención redundantes y procedimientos de terminación predeterminados para todas las actividades de investigación dimensional. La investigación oficial sobre el incidente del Marrowing concluyó que los hechos descritos en los expedientes del caso ocurrieron según lo documentado, pero permanecieron sin explicación según el conocimiento científico convencional. El caso se clasificó como cerrado pero sin resolver, y todas las pruebas físicas fueron transferidas a custodia federal para su posterior análisis. Los informes del equipo de investigación se incorporaron a bases de datos federales sobre fenómenos inexplicables y se utilizaron para desarrollar protocolos de respuesta ante incidentes similares. El caso sirvió de referencia para investigaciones posteriores sobre anomalías temporales y perturbaciones dimensionales. El sitio del antiguo Marrowing permanece bajo vigilancia federal mediante sistemas de monitoreo rutinario. El monitoreo no indica actividad dimensional residual, lo que confirma que el cierre de la instalación fue exitoso. El sitio se considera apto para uso civil sin restricciones. Los expedientes del caso permanecen clasificados al más alto nivel de seguridad gubernamental. El acceso está restringido al personal con las autorizaciones pertinentes y fines legítimos de investigación.
La documentación completa supera las 1.200 páginas e incluye especificaciones técnicas, declaraciones de testigos y pruebas fotográficas. El incidente de Marrowin representa uno de los primeros casos documentados de investigación dimensional controlada en Estados Unidos. El funcionamiento de las instalaciones y su posterior cierre proporcionaron valiosa información sobre los desafíos y riesgos asociados con la manipulación temporal y los viajes dimensionales. El resultado de la investigación sentó un precedente para la Supervisión Federal de la Investigación Dimensional y condujo al desarrollo de protocolos de seguridad integrales para todos los proyectos posteriores. El caso sigue siendo un hito significativo en la historia de los programas clasificados de investigación dimensional. No se han reportado incidentes similares en las inmediaciones desde el cierre de la instalación. El Sistema Federal de Monitoreo continúa rastreando posibles anomalías dimensionales en todo el país, con protocolos establecidos para una respuesta rápida ante cualquier perturbación detectada.